Buenas tardes de nuevo. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Sí, Ok. profe. Bueno, en este momento hay 27 personas conectadas. Yo tengo en el reloj de mi computadora, son las 2:15. Considero que no es justo que las personas que somos puntuales tengamos que esperar por aquellos que se retrasen todo el tiempo que ellos se les ocurra el retraso que están conectados ahorita. Bueno, bienvenidos entonces a nuestra tercera clase del curso de teoría de ondas de este semestre. Este es el plan para la clase de hoy. No es el plan que tenía concebido originalmente, porque en vista de los problemas que he detectado hasta ahora corrigiendo la tarea, incluí al inicio de la clase la solución del problema 4 de la tarea, que es donde he visto que hay más problemas. De todas maneras, bueno, después de que termine esta parte, les preguntaré a ver si están interesados en ver algo más de la tarea, algo puntual de la tarea. Bien, después de que terminemos de ver la solución del problema 4 de la tarea, vamos a seguir con la unidad 2 del curso, ondas armónicas unidimensionales. Vamos a hacer un repaso de los parámetros. Lo llamo repaso porque ya había cálculo de los parámetros en la primera tarea. Y vamos a ver ondas en cuerda. Este va a ser digamos, el plato principal de la clase de hoy. Vamos a ver la deducción de la ecuación de onda para una cuerda, velocidad de propagación, y vamos a hacer 3 ejercicios de ondas en cuerda. Déjenme chequear una cosa un momentico.
Bueno, la primera parte de lo que hablé no se grabó, pero bueno, era la introducción de la clase. Lo que estaba chequeando era justamente si había iniciado la grabación o no. Y no la había iniciado. Entonces, antes de entrar de lleno a lo que es el problema 4, vamos a ver un poco esta expresión que está relacionada con la de la tarea. O sea, tenemos una constante entre la suma de estos dos términos, que esto es otra constante, aunque esto funciona también si no es una constante, si se cumple esta condición de que abajo. Y aquí tenemos algo que yo llamé d a la 2n y otra cosa que llamé d a la 2n. Entonces tenemos esta ecuación que está acá. Si nosotros comparamos, si comparamos el término de la izquierda con el término de la derecha, la única diferencia entre los dos términos es aquí aparece b a la 2n y aquí d a la 2n. Aquí n es cualquier entero positivo. Como aquí está estableciéndose que es una igualdad, de allí concluimos que b a la 2n tiene que ser igual a d a la 2n. Sin necesidad de estar aquí multiplicando en cruz, ni sacando factores comunes, nada de eso. O sea, solamente por comparación. Aquí, bueno, me recuerdo de algo de mi niñez, que es que en algunos periódicos los domingos tenían unos dibujos para que uno encontrara las diferencias entre los dibujos. Eh, Pienso yo que eso ayuda mucho a desarrollar la mente de un niño, ¿no? Entonces, aquí se trata tanto de identificar las diferencias entre los términos como de ver las semejanzas. Y como está el símbolo igual, entonces lo que aparece como diferente se concluye que tiene que ser igual. Entonces, el llegar a esta conclusión sin hacer ninguna operación ahorra muchísimo trabajo y también prevé que alguien cometa error. Ahora bien, como tenemos expresiones con denominadores, hay que verificar que esos denominadores no se anulen para algún valor de las variables que aparecen en el denominador. En este caso, si la constante es positiva, no hay manera en que se anule alguno de los denominadores, es decir, no hay singularidad. ¿Por qué no hay manera en que se anule alguno de los denominadores? Porque esta cantidad elevada a un número, a una potencia par, o es cero o es positiva. Entonces, en el caso de que es cero, me queda c, que es positivo, eso no se anula. Y si esto es diferente de cero, la suma es diferente de cero. Entonces, una de las cosas con las que tienen que tener cuidado cuando trabajan con expresiones con variables en los denominadores es si hay singularidades o no. Y una de las cosas que detecté es que en los manejos que hicieron algunos con las ecuaciones, crearon, por la forma en que trabajaron, singularidades donde no las había. Y entonces las singularidades hay que removerlas de la solución, porque no puede coincidir una solución con una singularidad. Continuamos. Entonces, una vez que se concluye por simple comparación visual de las dos expresiones, que b a la 2n es igual a d a la 2n, entonces sacamos la raíz de orden 2n de los dos lados y me queda b igual a más menos d o d igual a más menos b. O sea, hay que poner el signo más menos
porque eso equivale a quitar el valor absoluto de una cantidad que está elevada al cuadrado. Porque una cantidad que está elevada al cuadrado puede ser positiva o negativa. Esto implica que hay dos ecuaciones o soluciones, una para cada signo. Bien, una vez habiéndoles dado esta introducción, ahora vamos a pasar a los detalles ya propios del problema de la tarea 4. O sea, dice problema 4 de la tarea. Entonces, las expresiones que teníamos en la tarea eran este y1, p entre 3x menos p por t al cuadrado más 2, y y2 igual a p menos p entre 3x más pt menos p cuadrado al cuadrado más t. Entonces, este es un pulso y este es otro pulso. Entonces, fíjense, si comparamos esta expresión con esta, bueno, aquí tenemos el signo menos, pero si los vamos a sumar, o sea, si la suma de esto es 0, esto implica que esto es igual a esto con el signo más. Y entonces aquí tenemos la comparación de la lámina anterior. Tenemos una constante aquí arriba, otra constante aquí abajo. Fíjense que aquí dejé el valor de P genérico, puede ser cualquier cosa entre 1 y 10. Y aquí tenemos lo que podríamos, haciendo referencia a la lámina anterior, decir que esto es D y esto es D. Entonces, como esto es una igualdad, se concluye que lo que está aquí elevado al cuadrado o elevado a la 2n tiene que ser igual a lo que está aquí elevado al cuadrado o a la 2n con signo más menos. Aquí sí, por conveniencia, yo preferí ponerle el signo más menos a este lado que al otro, pero los resultados son exactamente los mismos. Entonces, vamos a ver cuál es la solución con el signo más. Entonces, al poner el signo más acá, sea, nos olvidamos de que aquí hay más o menos aquí, quitamos el paréntesis. Entonces, este 3x se me va con este 3x y me queda esta ecuación 2pt igual a p cuadrado, de la cual se despeja el valor de t igual a p. Entonces, dependiendo del valor de p que tuviese cada grupo, la solución de t sería distinta. Ahora, con el signo menos, entonces, con el signo menos, el pt que es negativo pasa a ser positivo, el 3x pasa a ser negativo, y entonces lo que se me va a cancelar ahora es este pt con este pt de acá. Y me queda una ecuación para despejar x, que es 6x igual a p cuadrado, de donde se obtiene que x es igual a p cuadrado entre c. Entonces, este problema es lo que yo pensaba que era el más sencillo de la tarea. Parece ser que el que generó más dificultades, por lo menos por lo que he corregido hasta ahora. Entonces, tienen que estar bastante pendientes de cuando tenga un problema parecido a este, no irse de buenas a primeras a hacer operaciones ahí como locos, sino lo primero es sentarse a analizar un poco el problema y tratar de ver cuál es la manera más sencilla de resolverlo, porque para eso ustedes están estudiando ingeniería. O sea, se supone que los ingenieros nos formamos para obtener la solución más eficiente a un problema. Y obtener la solución más eficiente a un problema significa utilizar la menor cantidad de recursos. Y eso incluso requiere, dentro de lo que es recursos, hay que incluir el esfuerzo propio de la persona. O sea, hacer el menor esfuerzo para resolver los problemas. Bien, ¿alguna pregunta entonces con respecto a este problema en particular de la tarea?
Bien, Zoom me está avisando que me queda poco tiempo de esta primera sesión. También les quería preguntar si tienen alguna pregunta con respecto a alguno de los otros problemas de la tarea. Algo que quisieran ver de los otros problemas. Bueno, entonces parece que no. Vamos a continuar entonces. Ya el siguiente punto es ondas armónicas unidimensionales. En la unidad 1 ya utilizamos, o ya hicimos una pequeña introducción a lo que eran las ondas armónicas, y se utilizó esta expresión A seno de kx menos omega t más teta sub 0 para un ejemplo de un movimiento de partículas en una cuerda, que es un ejemplo de onda mecánica. Una expresión similar a la anterior puede usarse para representar, por ejemplo, la vibración mecánica que se produce en las porciones rectas de un diapasón al golpearse para que emita la nota La de 440 Hz, que se usa como patrón para afinar instrumentos musicales. Bueno, yo pongo aquí que se usa actualmente, hay afinadores electrónicos, pero ese es el diapasón, es lo que se usaba antes de que existiera eso. Siguiendo con las ondas armónicas unidimensionales, las siguientes expresiones representan de un modo más general una onda armónica unidimensional escalar. Entonces podemos expresar las ondas armónicas unidimensionales tanto con coseno como con seno, y puede ser la expresión de la izquierda o la de la derecha. Comparando esto con lo de la lámina anterior, la diferencia es que aquí aparecen dos signos, menos y más. Entonces, el signo menos se utiliza para ondas que se propagan en dirección de X positiva, y el signo más se utilizan para ondas que se propagan en dirección de X negativa. Aquí tenemos las dos posibilidades de dirección de propagación con respecto a un eje, que en este caso sería el eje X. Pasamos a lo que sería el repaso de los parámetros de una onda armónica unidimensional. Los parámetros simplemente son las constantes que aparecen en la expresión de la onda armónica. Primero tenemos la K, que es la amplitud de la onda, es lo que está multiplicando al seno o al coseno afuera. Sus unidades dependen de la perturbación que estamos modelando. Por ejemplo, si la perturbación es la amplitud de la onda en una cuerda, entonces las unidades van a ser metros. Pero si es la presión de aire relacionada con una onda sonora, entonces son unidades de presión. Después tenemos omega, que es la frecuencia angular, radianes por segundo de toda la física, que se puede relacionar con la frecuencia como omega igual a 2pi por f, como en toda la física, donde f es la frecuencia en hertz, que es ciclos por segundo, y la frecuencia es el inverso del periodo, donde el periodo lo denotamos en segundos. En la parte de cuerdas se usa poco el periodo, porque se usa la letra T también para la tensión de la cuerda, y eso podría generar un poco de confusión. Tenemos además el número de onda K, cuyas unidades son radianes por metro. K se puede calcular como 2pi entre lambda, donde lambda es la longitud de onda en metros, y físicamente lambda se puede interpretar de dos maneras. Uno es la distancia que recorre la onda en un periodo, y la otra
es la distancia que hay entre dos puntos de la onda que tienen, digamos, la misma fase. La misma fase total, que es todo el argumento del seno o del coseno. El número de onda también se puede calcular como omega entre la magnitud b, que es la magnitud de la velocidad de propagación, o también llamada rapidez. Y θ sub 0 es la fase inicial, que se mide en radianes. Y de acuerdo a lo que tenemos en la lámina anterior, se puede calcular en función de omega y T0, por supuesto, si tenemos el instante inicial. Si no, como en el tercer problema de la tarea, hay que calcularlo con condiciones del problema. Bien, ahora pasamos a la parte de ondas en cuerda, que de acuerdo con el plan de la clase de hoy es la última parte de la clase. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Entonces, en una cuerda, la perturbación ondulatoria que se propaga es la posición y función de x. X sería la coordenada medida a lo largo de la cuerda y t el tiempo de las partículas de la cuerda. Bien, esto es suponiendo que la vibración se mantiene en un plano que es perpendicular a la cuerda, pero que contiene a la cuerda. Porque hay otras formas, hay otras oscilaciones en la cuerda en las cuales la perturbación puede, o sea, la distancia, la partícula se puede mover en más de una dirección. Entonces, en ese caso no tendríamos una onda unidimensional, sino bidimensional. Entonces, nosotros nos vamos a restringir al caso en que la oscilación se pueda modelar como una onda unidimensional. De acuerdo con lo anterior, en una cuerda el movimiento oscilatorio es perpendicular a la dirección en que se propaga la onda, por lo que la onda es una onda transversal. Esto de ondas transversales tiene que ver con la clasificación de las ondas que vimos en la unidad 1. Bien, de acuerdo con la información que tengo aquí en pantalla, me queda 1 minuto y medio de esta primera parte de la clase de Zoom. Entonces voy a parar la clase acá para en unos minutos iniciar la segunda parte. Tenemos en la izquierda un Profe, dibujo. disculpe. ¿Sí? ¿Sí?
¿Qué pasó? Alguien me está tratando de hablar, pero no logro entender lo que me quiere decir. ¿Ustedes me escuchan a mí? Profe, ¿me escuchan? Oigo unos ruidos. Profe, ¿me escuchan? Sí, ahorita sí. Que si por favor puede grabar la clase. Ajá. Bien, ahora sí se está grabando. Vamos a regresar a la lámina anterior. Entonces, vamos a iniciar con el punto 2.3 del tema de la unidad 2, que es ondas en cuerdas. Vamos a hacer una pequeña introducción a las ondas en las cuerdas. En una cuerda, la perturbación ondulatoria que se propaga es la posición vertical de las partículas de la cuerda, suponiendo que las partículas de la cuerda están vibrando en una sola dirección. Puede darse caso de que la cuerda vibre en más de una dirección. O sea, viéndola de frente se vería como describiendo una elipse o algo por el estilo. Entonces, en ese caso, la onda sería una onda bidimensional y estaría fuera del alcance de este curso modelando. Entonces, como estamos restringidos a ondas unidimensionales, vamos a considerar perturbaciones ondulatorias que se propaguen en una sola dirección. En este caso es viento. De acuerdo con lo anterior, en una cuerda el movimiento oscilatorio es perpendicular a la dirección en que se propaga la onda, por lo que la onda es una onda transversal. O sea, siempre las ondas en cuerda entonces van a ser ondas transversales de acuerdo con la clasificación de las ondas que habíamos hecho en la unidad 1. A continuación, entonces pasamos a deducir la ecuación de onda para una cuerda. Tenemos a la izquierda una figura donde se muestra un pedacito de cuerda de longitud pequeña. Tenemos la tensión en la cuerda en ambos extremos de ese pedazo de cuerda. Tiene el mismo módulo, pero tiene direcciones un poquito diferentes porque la cuerda se curva. Entonces, estamos para escribir la ecuación de onda en la cuerda, tenemos que trabajar con las componentes verticales de la tensión. Entonces, en el extremo izquierdo
Si proyectamos este vector t en la línea vertical, multiplicamos por el seno, y como va apuntando hacia la izquierda, entonces tiene un signo menos. Entonces es menos t por seno de a. Del lado derecho, el ángulo es alfa prima y la proyección de t en la vertical es positiva. Entonces tenemos t por seno de alfa. Entonces la fuerza vertical neta sobre el segmento es entonces la suma vectorial de estas dos tensiones, que la podemos escribir así: t por seno de alfa prima menos seno de alfa. Aquí vamos a hacer una aproximación que vale cuando la curvatura es pequeña. Y esto de alguna manera se puede justificar por el hecho que estamos tomando un segmento de cuerda pequeño también. Entonces, si la curvatura es pequeña, podemos aproximar el seno a la tangente. Entonces hacemos el cambio, donde estaba seno ponemos tangente. El siguiente paso es dividir los dos lados de la ecuación entre delta x, donde delta x es la longitud horizontal del segmento de cuerda que estamos considerando. Y ahora identificamos a la tangente como la pendiente de la curva y, descrita por la curva. Y la pendiente es matemáticamente la derivada con respecto a x. Entonces aquí simplemente tenemos la tangente a la derecha, donde está alfa prima, menos la tangente a la izquierda, dividida entre delta x. Entonces, si reemplazamos cada una de estas tangentes por la derivada, sería aquí la derivada con respecto a x de y en el lado derecho, menos la derivada con respecto a x de y en el lado izquierdo. Cuando tenemos, cuando hacemos este delta x tendiendo a un infinitésimo, entonces olvídense por un momento de que aquí dice tangente. Si tuviéramos aquí una función evaluada en x más delta x y otra, la misma función evaluada en x, la resta de esas funciones dividida entre diferencial de x es la derivada. Ahora, como la función involucrada en este caso específico ya es la primera derivada, entonces aquí nos queda la derivada segunda. Entonces se concluye que la fuerza en Y por unidad de longitud es la tensión por la derivada segunda de Y con respecto a X. Esto, yo no sé qué está haciendo, lo está haciendo la computadora por su cuenta, la verdad que no. Continuamos. Entonces ahora aplicamos la segunda ley de Newton. Entonces, por segunda ley de Newton, la fuerza en Y es el producto de la masa por la aceleración. Donde si la densidad de masa de la cuerda la llamamos μ en kilogramos por metro, la masa del segmento es μ por diferencial de X. Esto suponiendo que la cuerda es uniforme, entonces la densidad es una constante a lo largo de toda la cuerda. Entonces vamos a tener que del lado izquierdo, en el numerador, tenemos masa por aceleración. La masa es μ por diferencial de X, dividido entre diferencial de X, se me van los diferenciales de X y me queda μ. Y la aceleración es la derivada segunda
de y con respecto al tiempo dos veces. Del lado derecho tenemos lo que tenemos aquí arriba, que es t por la derivada segunda de y con respecto a x cuadrado. Rearreglando tenemos esta expresión que está acá, que la podríamos rearreglar de nuevo pasando este término para la izquierda. Me quedaría derivada segunda de y con respecto a x dos veces, menos mu entre t, derivada segunda de y con respecto al tiempo dos veces, igual a cero. De cualquiera de las dos maneras, comparando con nuestra ecuación de onda unidimensional homogénea patrón, identificamos que mu entre t es el inverso de la velocidad al cuadrado. De allí despejamos que la velocidad es la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad de masa. Bien, entonces tenemos la misma ecuación de onda genérica que vimos desde la unidad 1, pero ahora específicamente para las cuerdas tenemos esta expresión B igual a raíz de t entre mu para la velocidad de propagación. Entonces esa velocidad de propagación aumenta con la tensión y aumenta si disminuimos la densidad de masa de la cuerda. No hablo de directamente proporcional porque está una raíz cuadrada involucrada. Bien, entonces vamos con nuestro primer ejercicio. La dificultad de los ejercicios va a ir aumentando progresivamente, entonces vamos a empezar con un ejercicio sencillo. Profe, una pregunta. ¿Sí? No entiendo bien qué es la tensión en la ecuación. O sea, físicamente la tensión es lo que uno está alando la cuerda. Ok, pero la tensión no sería siempre la misma. Sí. O sea, Nuestra velocidad es constante. Recuerden que ok. en la clase pasada me preguntaron si la velocidad podía ser variable o no. Y yo les insistí en que la velocidad es constante. Si la velocidad no es constante, nuestra ecuación de onda deja de ser lineal. Y entonces ya no se cumple el principio de superposición. Entonces, una de las condiciones para poder aplicar superposición es que nuestra velocidad de propagación sea constante. Y entonces, para que la velocidad sea constante, tanto la tensión como la densidad de masa de la cuerda tienen que ser constantes. Ya entiendo, profe, gracias. Por nada. Okay, vamos a empezar de nuevo acá. El ejercicio pide determinar la tensión a la que se debe someter una cuerda que pesa 5 kilogramos y mide 10 metros. Si se quiere que al agitar el extremo no fijo, a razón de 3 veces por segundo, aparezcan ondas cuya longitud de onda sea un cuarto de metro, así 0,25 metros o 25 centímetros. Bien, para resolver este problema, primero calculamos la densidad de masa de la cuerda, que es el peso total entre la longitud total. Entonces me da medio kilo por metro. Luego calculamos la rapidez de propagación o velocidad de propagación. Se puede calcular de esta manera también la longitud de onda por la frecuencia.
y su inverso es la frecuencia, entonces me queda lambda por F. La frecuencia la sacamos del enunciado que nos dice que estamos agitando el extremo no fijo a razón de 3 veces por segundo, entonces 3 veces por segundo es la frecuencia. Y la longitud de onda es dato también. Entonces 3 veces, que es la frecuencia, por 0,25, que la longitud de onda me da la magnitud de la velocidad, que es 0,75 metros por segundo. Y bueno, ya que tenemos mu y la velocidad, lo que queda hacer es entonces reemplazar en la ecuación de la magnitud de la velocidad y calculamos, de allí despejamos la tensión. Entonces el resultado es 0,1875 newton. ¿Alguna pregunta con relación a este ejercicio sencillo? Bueno, pasamos entonces ahora a uno un poco más complicado. Tenemos una cuerda cuya densidad lineal es 40 gramos por metro. Se encuentra sometida a una tensión de 16 newton. O sea, aquí sí tenemos la densidad y la tensión. En ella se origina una onda sinusoidal que tiene una frecuencia de 12 Hz y una amplitud de 4 centímetros. Determinar la perturbación y de xt para x positivo, sabiendo que en t igual a 0 el oscilador situado, que está situado en x igual a 0, o sea, en el extremo izquierdo de la cuerda, se encuentra en una posición de menos 3 centímetros. Entonces, antes de empezar propiamente a resolver el problema, les quiero llamar la atención aquí, que aquí a propósito utilicé gramos y centímetros, porque uno tiene que manejar entonces la conversión entre unidades, ya que en las ecuaciones las unidades son kilogramos y metros respectivamente. Bien, elegí yo para resolver este problema expresar la onda como un coseno. También se puede resolver expresándola como un seno. Fíjense que como ya me están dando la amplitud, que es 4 centímetros, entonces aquí tendríamos la amplitud en centímetros y aquí aparece ya el 4 multiplicando afuera. Aquí aparecen los otros parámetros que son K, la frecuencia y el ángulo inicial. La frecuencia es dato. Entonces nos hace falta hallar K y T sub 0 para tener la expresión completa de esa onda sinusoidal. Entonces primero calculamos la rapidez. Entonces raíz de T entre mu. Y entonces fíjense que aquí mu se le puso el 10 a la menos 3, que es la conversión de gramos a metros. La tensión, como ya está en newton, no hay que hacerle nada. Entonces esto me da una rapidez de 20 metros por segundo. Y ahora calculamos K como omega entre B, y omega a su vez es 2pi entre F, entonces 2pi por F entre B, y me da 1,2 pi radianes por metro. El siguiente paso, o sea, ya calculamos la K aquí, ahora nos falta calcular la fase inicial. Y aquí puse entre paréntesis que el ángulo está en el segundo cuadrante. ¿Por qué digo que el ángulo está en el segundo cuadrante? Porque aquí la posición inicial es negativa. Entonces, fíjense, aquí tenemos y de 0, 0 es menos 3, sustituyendo en esta expresión de acá, al poner x igual a 0 y t igual a 0, nos queda
4 coseno de teta sub 0, que es esto que está acá. Ahora, fíjense que aquí yo no despejé directamente teta sub 0 como arcocoseno de menos 3 cuartos, porque arcocoseno de menos 3 cuartos tiene dos soluciones en el intervalo entre 0 y 2pi. Entonces, yo prefiero hacer lo siguiente. Como es un ángulo en el segundo cuadrante, calculo el ángulo como si estuviera en el primer cuadrante, que sería arcocoseno de 3 cuartos, y luego hago la conversión al segundo cuadrante, que es pi menos arcocoseno de 3 cuartos. Y eso me da un ángulo de 2,419 radianes. Una vez que tengo ya teta sub 0 y previamente habíamos calculado acá, entonces ya lo que queda es sustituir los parámetros en esta expresión de la onda y tenemos nuestra expresión de la onda completa, que era lo que se estaba pidiendo en el problema. Bueno, estoy viendo que cometí un error aquí. Aquí debía haber puesto centímetros. Si pongo metros, debería multiplicar por 10 a la menos 2. Entonces, aquí debería haber centímetros en las unidades. Bueno, uno revisa esto 100 veces y siempre se le escapa algo. ¿Alguna pregunta? Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Una cuerda uniforme mide 1,5 metros y tiene una masa de 300 gramos. Dicha cuerda se suspende del techo y en su extremo inferior se sujeta un objeto que tiene una masa M mayúscula de 1,2 kilogramos. Entonces se utilizó M minúscula para la masa de la cuerda, la masa total de la cuerda, y M mayúscula para la masa del objeto que se está guindando o colgando de la cuerda. Se pide determinar cuánto tiempo delta T tarda un pulso estrecho en recorrer la cuerda de un extremo a otro. La connotación que tiene aquí utilizar esta expresión pulso estrecho significa que la distancia del curso, del pulso, tiene que ser en comparación con la longitud de la cuerda completa, que es 1,5 metros, bastante pequeña, o sea, debe ser de algunos centímetros. Bien, ya empezamos con el fastidio de Zoom avisándome que me quedan menos de 10 minutos. Bien, para comenzar a resolver el problema, lo primero que hay que hacer es calcular la tensión de la cuerda cuando el pulso está a una distancia y del extremo inferior. O sea, vamos a poner el pulso en algún lugar intermedio de la cuerda, o sea, ni en el extremo superior ni en el extremo inferior, en un sitio intermedio. Vamos a utilizar un sistema de coordenadas en el cual la referencia está en el objeto que está guindando. Y entonces vamos a ver cuál es la tensión de la cuerda en ese punto donde está el pulso en cierto momento. Entonces, la tensión que vamos a tener allí es igual al peso del objeto más el peso de la porción de cuerda que cuelga desde allí. Entonces, el peso de la porción de cuerda que está de allí para arriba no interviene en el cálculo de la tensión. Entonces, lo que está escrito aquí con palabras, aquí lo tenemos con ecuaciones. Entonces, la tensión va a ser función de Y. Aquí tenemos el primer término, que es el peso del objeto que está colgando. Fíjense que tiene aquí M mayúscula.
para el peso de la porción de cuerda que está desde el pulso hacia abajo, como tomamos como referencia la posición donde está guindando el objeto, entonces aquí simplemente la fracción, la fracción de peso es la distancia y entre la longitud total y bueno, aquí multiplicado por gravedad. Entonces m por y entre L es la porción de masa que estamos considerando. Bueno, aquí sustituimos valores. O sea, m, aquí saqué el factor común, la gravedad, que vamos a poner que es 9,8. 1,2 que es la masa del objeto que está guindando. 0,3 kilogramos, que es la masa de la cuerda en kilogramos. Y entre 1,5. Y bueno, operando todo esto, me queda que la expresión para la tensión en función de Y es 11,76 más 1,96 Y. Ahora hallamos la densidad de masa, que es la masa total entre la longitud total de la cuerda. Eso me da 0,2 kilos por metro. Bien, continuamos. El tercer paso es aplicar el concepto de velocidad para encontrar el intervalo delta sub t, que es el tiempo que tarda en recorrer la cuerda. Entonces, la velocidad en y es dy a dt. De aquí despejamos el diferencial de tiempo en función de y, sería diferencial de y entre la velocidad, y la velocidad a su vez es la raíz cuadrada de la tensión entre mu, donde en este caso la tensión es función de y. Como mu, que es la densidad, vale 0,2, esto es equivalente a poner diferencial de y entre 5 por veces la tensión y multiplicando por 5 la expresión de la lámina anterior, me queda 58,8 más 9,8 y. Entonces esto me da el diferencial de tiempo en función de y del diferencial de y. Entonces para encontrar delta t, tenemos que integrar ese diferencial de tiempo que es función de y entre 0 y L, donde L vale 1,5. Entonces, por razones de espacio aquí, en vez de escribir esto de esta manera, puse 58,8 más 9,8 por y a la menos un medio. Y entonces integrando, me queda esto a la un medio dividido entre la derivada interna, que es 9,8, y dividido entre un medio, que es la potencia. Entonces dividir entre un medio es multiplicar por 2. Finalmente, evaluando esto en 1,5 y 0, tenemos este resultado: 0,185 segundos es lo que tarda el pulso en recorrer la cuerda desde abajo hasta ahí. Bueno, me queda un poco menos de 4 minutos de la sesión de Zoom. Si tienen alguna pregunta ahorita, háganla. Vamos a esperar un momento. Si no, cierro la sesión y vuelvo a abrir la nueva sesión de Zoom y les voy a dar un tiempo más a ver si tienen alguna otra pregunta. Porque en principio ya con esto termina la clase de hoy. Profe, creo que en el chat han hecho algunas preguntas.
Déjenme ver porque aquí no lo estoy viendo. Bien, creo que lo que voy a hacer es parar la reunión acá. Y luego iniciamos la tercera sesión para la respuesta de las preguntas. Experiencia. A mí no me gusta improvisar ejercicios. O sea, yo si no tengo el ejercicio preparado, prefiero no hacerlo. O sea, no me gusta improvisar ejercicios en el transcurso de una clase. Entonces, lo voy a tomar en cuenta ya para cuando toque la parte de ondas longitudinales. Allí vamos a hacer ejercicio. Y por los momentos lo que les puedo, digamos, aclarar a todos es que en ondas en cuerdas siempre la onda es transversal, es decir, que la oscilación es perpendicular. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, me imagino. ¿Dónde nos recomienda practicar ejercicio? Bueno, esto lo había respondido de alguna manera indirectamente en alguna clase anterior. O sea, tenemos las referencias del curso, por ejemplo, el libro de Serway, el Alonso Fin. Allí aparecen problemas, la mayoría son propuestos, algunos problemas resueltos. Entonces, digamos que yo en este momento yo no tengo un banco de ejercicios hechos como para ponerlos a disposición de ustedes. Entonces, lo más que les puedo recomendar son las referencias. Entonces, busquen ejercicios en la referencia y también se pueden meter en Google. Entonces, ustedes teclean, por ejemplo, ejercicios de ondas en cuerdas y seguro que van a conseguir ejercicios tanto propuestos como resueltos. La última pregunta que estoy viendo acá, ya estaba preparándome a que me la iban a hacer. Con respecto a la corrección de las tareas,
más o menos llevo corregida la mitad de los grupos. Entonces yo estimo que de aquí a más tardar el lunes ya tenga las notas. Estoy haciendo una corrección bastante minuciosa y las observaciones de cada problema, de cada grupo, las estoy escribiendo de manera que a cada grupo le va a llegar su corrección, o sea, la nota junto con las observaciones. Entonces ustedes van a hacer una correlación entre las observaciones y la nota que sacaron, el puntaje que sacaron en cada problema. Estoy haciendo la corrección sobre 20 puntos, entonces les va a llegar su nota sobre 20. Con respecto a la tarea, sí les quiero comentar que he detectado que tienen algunos problemas en manejo de matemáticas, por ejemplo, pues con cuestiones de que si tienen la integral de una suma, no le ponen el paréntesis a la suma, ese tipo de detalles. Y entonces, eso se los estoy escribiendo también. Entonces, como les estoy diciendo, la corrección yo la hago bastante minuciosa. Yo no simplemente les entrego una nota, sino que yo justifico por qué les estoy poniendo la nota con las observaciones que les estoy poniendo. Entonces, bueno, ya cuando cada grupo reciba sus correcciones, entonces ya verán. Por supuesto, después de que cada grupo reciba sus correcciones, ustedes me pueden hacer preguntas de duda, o sea, si no entendieran algo de las observaciones que les estoy colocando allí. Hablando un poco de la conformación de los grupos, al final no resultó como tenía planificado de que fueran 9 grupos de 5 personas, sino que al final hay por ahí un grupo de 3, hay un grupo de 4, y entonces al final hay 10 grupos en vez de 9. Entonces, bueno, yo me voy a dirigir particularmente a los grupos que tienen menos de 5, a ver cómo se ponen de acuerdo entre ellos para que todos los grupos sean de 5. Pero bueno, ya por esta tarea quedó así. Pero para la siguiente tarea, que de acuerdo con el plan de clases se las voy a mandar la semana que viene, entonces espero que se haya hecho la redistribución de los grupos para que todos los grupos tengan el mismo número de integrantes. Y entonces así digamos, el volumen de trabajo de la tarea va a ser más o menos uniforme para todos los grupos. Porque el problema de que los grupos sean de menos personas, entonces que a cada persona de ese grupo le toca más trabajo. Y eso es una cosa que de alguna manera yo quisiera evitar. Y bueno, aparte del efecto colateral de que yo voy a tener una tarea más que corregir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a esperar un par de minutos más. Si no hay más preguntas, entonces daría por concluida la clase de hoy.
Ya me están haciendo comentarios de lo que se ve detrás mío. Bien, y estoy dando las clases en la computadora de mi hijo que está en su dormitorio. Entonces, mi hijo es un fanático de los juegos de mesa y uno de los juegos que tiene de adquisición reciente es Catán. Y bueno, ahorita no tiene que pasar más tiempo en casa, entonces una buena forma de pasar el tiempo en casa es con juegos de mesa. Bueno, entonces, gracias por su atención y entonces dejaremos la clase de hoy hasta acá. Entonces, bueno, desde este momento, feliz fin de semana y bueno, estén pendientes entonces de que les envíe las notas y la corrección a cada grupo. Hasta luego.